Muy buenos días, bendiciones, gloria a Dios por la vida que nos da nuevamente, por que Él está entre nosotros. Qué dicha poder presentarnos con fuego en el corazón delante de Él y alabarle y cantarle y adorarle y bendecirle. Así que gloria a su nombre y bienvenido cada uno de ustedes, comunidad de MLS, amigos del MLS que están viendo esto en vivo y se están conectando. Y también a usted que está viéndonos en diferido, bienvenido, siéntase como en casa. Al fin y al cabo pertenecemos a la misma casa, a la misma cabeza, al mismo cuerpo. Así que bienvenidos y bendiciones en esta preciosa mañana. Hoy es un día muy, muy especial porque vamos a cerrar el ciclo de las 12 puertas, la serie donde hemos tratado todo esto. Pero quiero darle la bienvenida a mi esposa Paola, que en esta mañana nos está acompañando y va a ministrar nuestros corazones. Tiene una poderosa palabra. ¿Por qué no saludas, por favor, a las personas? Buen día para todos, el Señor les bendiga, es un gusto para nosotros poderles tener en esta mañana a cada uno de ustedes. Sabemos que el Señor ha ganado este día para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya había preparado este día para que todos juntos lo honremos, lo adoremos, lo exaltemos a Él. Y si esto es cierto y si esto es tan verdadero, pues qué alegría que nosotros podamos estar hoy dando honor a su nombre y dando honor a lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén, amén, así es. Y antes de iniciar tenemos algunos anuncios. Acabamos de ver hace unos minutos el video de Levantando Muros. El viernes que pasó ya tuvimos la segunda jornada de oración a las 4:30 de la madrugada. ¿Cómo te ha ido a ti con este ejercicio? Bueno, y quiero que por favor animes a las personas, les cuentes un poquito cómo hacemos para que se puedan animar y acompañarnos en esto. ¿De qué se trata? Bueno, quiero comentarles una experiencia personal y acá tengo a mi esposo de testigo que he tenido algunas dificultades a nivel de salud y ha sido un reto, realmente, un reto porque cuando se hacen estas convocatorias de oración, uno empieza como a colocar ciertos límites, ¿no? No, es que estoy enfermo, es que preciso el día anterior tuve que trasnochar, estoy cansado. Entonces, justo cuando íbamos a comenzar, tuve un quebranto fuerte de salud y mi esposo no contaba conmigo ese primer viernes. Y en mi corazón le dije al Señor en la madrugada, porque justo no pude dormir esa madrugada, dije, Señor, yo voy a estar acá y voy a tomar la decisión de estar acá. No he dormido, pero eso no puede determinar mi vida en oración contigo. Entonces me levanté y mi esposo me dijo, ¿qué haces acá? Y le digo, no estamos en el desierto como lo estuvo Moisés, como lo estuvo quizás Elías, los apóstoles que tenían que estar pendientes de una culebra, de un animal peligroso que los atacara y los mordiera. Simplemente lo único que hice fue alistarme, bañarme y sentarme en mi sala. Eso es todo el sacrificio que tengo que hacer, así que no es nada grandioso el sacrificio. Pero a veces nosotros ponemos muchos pero no, pero es que preciso esto, pero es que preciso. Y así se nos lleva la vida, en excusas, en dificultades, y siempre sí o sí se nos van a presentar muchas dificultades. No vamos a tener como el panorama perfecto. Tú no vas a pasar de pronto preciso ese día de oración como nos pasó a nosotros en casa. Dijimos, vamos a comenzar y la noche fue la más dura. Entonces, no esperemos a que el panorama esté perfecto, a que estés bien de salud, a que pases una noche genial, a que tus hijos se porten bien, a que tu esposo te haga la comida y te haga masajes la noche anterior. No esperemos a que todo esté bien para poder empezar a orar. Probablemente, así como a nosotros, va a ser bien difícil y bien duro el reto para decidir orar. Sin embargo, decidimos estar en el pie de lucha por nuestros hijos.
Estas generaciones que se están levantando, desafortunadamente son generaciones que se están levantando con un pensamiento rebelde, con un pensamiento alejado de la verdad de Dios, porque en la sociedad, en la política, en muchos ámbitos, están tratando de influenciarlos para que esto precisamente suceda, porque el plan del enemigo es cada vez alejarlos más de la realidad de Cristo, ¿sí? Así que, padres, yo los animo a que este viernes, de aquí a diciembre, nos conectemos cada viernes a las 4:30 de la mañana. Es media horita donde estamos intercediendo y estamos recibiendo palabras de parte del Señor. Ya llevamos 2 enemigos a los cuales debemos vencer y derrotar, y se nos está enseñando estrategias de cómo vencerlos en oración, y que se han levantado para destruir el corazón de nuestros hijos, para alejarlos cada vez de Dios. Y quiero decirte que en esta mañana, a veces nosotros como padres queremos exponer a nuestros hijos al mundo, pero Jesucristo anduvo en el mundo, pero no fue parte de él. Y sin embargo, venció. Así que, padres, en esta mañana yo los invito y les coloco este reto en su corazón. Cada viernes, 4:30 de la mañana, los esperamos. Muy bueno todo lo que nos compartes. Les dije que tenía una poderosa palabra y ese fue apenas el saludo, así que prepárense. Aquí leo un comentario en YouTube y quiero leerlo porque coincido en algo que está diciendo. Dice, gracias, ha sido muy reconfortante, unidos por nuestros hijos y las próximas generaciones. Bendiciones. Amén. También cuando yo inicié este tiempo, mi expectativa era de experimentar lo que otras veces he experimentado, que es un tiempo de guerra, oír espadas, etcétera, pero ha sido reconfortante, ha sido un tiempo de bálsamo donde hemos visto el Señor está haciendo la guerra, encargándose de lo fuerte, y nosotros nos hemos unido simplemente a reconfortarnos. Así que coincido con esto. Así que te esperamos, padre, te esperamos, madre. Sé que también hay algunos hijos que se conectan, porque seguro tú oras por tu primo, tu hermano, etcétera. Así que esto es una convocatoria para todos aquellos que son estandarte, que son atalayas de esta generación. Así que mucho ánimo. Tenemos otro anuncio que hacer y quiero que tú lo anuncies, pero antes los dejamos con este video que es un preámbulo de este anuncio. Por favor. Bueno, este anuncio es súper especial. El 31 de octubre no es el Día de los Niños, tampoco es el Día de las Brujas, tampoco es el Día de los Muertos. Para muchas culturas de pronto sí, pero en realidad históricamente lo que sucedió fue algo especial, y creo que ya lo hemos visto. Es el mes de la Biblia. Así que nosotros hace 2 años estuvimos en el Parque de Fontibón anunciando y predicando del Señor, las buenas nuevas, hablándole a los niños, a los jóvenes. Creo que ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video de lo que hicimos ese día. Esta vez queremos que las personas que quieran participar este día y nos deseen acompañar, por favor avísenos para que podamos ir juntos y hablar. Es chévere, es muy interesante ver la sed de Dios que hay. A veces hacemos las cosas por cultura, ¿sí? Por seguir como el camino de que todo el mundo hace eso, entonces nosotros también lo hacemos. Y no sabemos a veces el contexto de dónde nacen las cosas, por qué se hacen, sino que simplemente lo hacemos porque todos lo hacen. Entonces, en este día queremos retarlos, queremos animarlos a que si ustedes desean,
por favor vengan. Vengan el 31 de octubre, escríbanos y nosotros lo apuntaremos en esta actividad para que podamos este día ir al Parque de Fontibón nuevamente. Nosotros les explicaremos cómo vamos a hacer, pero la idea es predicar el Evangelio. Estamos basados en la palabra Hebreos 9:27. Está escrito que una vez el hombre muera, venga el juicio. ¿Y usted ha pensado eso? Yo estoy contenta de que cada día que cumplo años digo, ay Señor, un año menos aquí, más cerca de ti. ¿Sí? Sí. Pero hay personas que no están disfrutando de eso. Y esa es la idea, que nosotros podamos reconciliar la mayor parte de la creación con nuestro creador, así como nosotros lo tenemos ahora. Es cierto, dijiste algo muy, muy bueno en todo lo que dijiste, y es que hay mucha gente que no disfruta del hecho de que se está acercando el tiempo de su muerte. No pueden hacerlo porque no han conocido al Dios que venció la muerte. Precisamente cuando tú vienes a Cristo, lo que se te quita es el miedo a morir, porque sabes que cuando mueres, sí, seguro las personas que quedan aquí hay un dolor temporal por la separación temporal, pero precisamente nuestro Dios es su primera victoria en la muerte, porque sabemos que nos resucitará y por fin estaremos en nuestra verdadera casa, en nuestra verdadera ciudad, el cielo. Así que no pueden hacerlo, pero no seamos tan egoístas de no compartir esta dicha, de que estamos disfrutando esta vida a pesar de las aflicciones, pero que se acerca nuestro tiempo de encontrarnos con nuestro amado, y ese es el sentido de nuestra vida, ese es el fuego por el cual hoy nos levantamos a buscarle. Y esta actividad, como lo vieron en el video, tiene un eslogan, y ese eslogan fueron palabras de Martín Lutero, que dice: por el afán de sacar a la luz la verdad. Entonces, ¿cuál es tu afán? ¿Cuáles son nuestros afanes? Quizás sean los mismos de cualquier persona: trabajar, conseguir dinero, pagar deudas, etcétera. Pero, ¿será que hay alguien con afán de sacar a Cristo al mundo, de decir esta es la luz? Ese era el afán de Martín Lutero, y por eso logró con ese fuego más de 500 años después que hoy estemos hablando, y a partir de ello vino una luz impresionante. Eso queremos, ese mismo fuego de la Reforma arda en nosotros, para que el mundo sea alumbrado. En un día muy oscuro alumbraremos, es el día más fácil de alumbrar. Entre más oscuridad, más fácil de detectar la luz, así que vamos a alumbrar. Así que anímate, escríbenos al WhatsApp, escríbenos al correo del ministerio, ministerioyosoy1@gmail.com, y con gusto te añadiremos a esta actividad, no te lo pierdas. Bueno, creo que esos serán los anuncios por hoy. Vamos a iniciar con esta actividad que tenemos hoy, pero antes quiero pedirte que nos dirijas en una palabra de oración, colocándonos como uno solo para recibir eso. ¿Qué le parece si nos unimos en esta mañana a orar con toda la actitud y disposición de nuestro corazón? Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos regalado la vida, por habernos regalado un nuevo respirar, por haber, Señor, soplado aliento en esta madrugada para nosotros, porque podemos levantarnos. Te damos gracias, Padre, porque estamos aquí y tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, porque no tenemos, Señor, que incluso caminar kilómetros y kilómetros bajo un sol ardiente, buscando el escuchar tu palabra, sino que tenemos aún el privilegio de ser de las pocas ciudades, de las pocas países que tenemos esa libertad todavía de escuchar el evangelio, de poder con libertad escuchar tu palabra y de poder hablarla. Gracias, gracias Dios. Recibe la gloria y la honra en esta mañana. Colocamos nuestro corazón delante de ti, colocamos todo lo que somos delante de tu presencia, dándote la gloria, la alabanza a ti, para decirte, Padre, aquí estamos, dispuestos a escuchar lo que tú tienes de parte de tu Espíritu Santo para nuestras vidas, y que como poderosos guerreros ir y ejecutarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 que así sea. Bueno, estamos, personalmente me siento contento, pero también triste, nostálgico, porque acabamos una serie donde vimos
todo lo que construyó Nehemías y todos los líderes y todos los habitantes de Jerusalén, restaurando la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Y nos dimos cuenta en ese estudio que las 12 puertas, en el orden que nos narra el libro de Nehemías, coincide cabalmente con la manera en que Dios trabaja con nosotros y quiere que maduremos y avancemos construyendo nuestra vida en Cristo, construyendo nuestra casa sobre la roca. Y en ese estudio encontramos muchos perlas, muchos tesoros. También ha sido una de las series donde más he recibido consultas a nivel interno, también aquí en la casa. Yo terminaba aquí de dar la palabra y aquí mi hijo, mi esposa tenían en algunas ocasiones preguntas, recibíamos por el interno más preguntas y fue hermoso saber que Dios está entrando en los corazones y soltó muchas perlas. Hoy es un día donde vamos a dar libertad de que usted pueda enviarnos preguntas allí en el chat de YouTube y vamos a leerlas en vivo y a hacer lo posible por responderlas de la mejor manera en todo lo que le surgió alguna pregunta en alguna puerta. Hoy vamos a tratar de recordarlas. Aquí con la ayuda de mi esposa vamos a recordarlas, vamos a tratarlas, algunos tesoros y respondernos también algunas preguntas que tenemos aquí anotadas, etcétera. Pero le animamos a eso, que si es el momento de despejar las dudas, no se detenga a enviarnos sus preguntas. Estuve completando un mapa que les mostré hace algunas sesiones de toda el recorrido de la estructura de las puertas. Así que quiero pedirle a nuestro ingeniero de hoy que nos pueda compartir ese documento para empezar. Empecemos con eso. No soy un diseñador gráfico, ni mucho menos un arquitecto, pero hice este modelo. Bueno, eso ahí, déjalo ahí, por favor. Está Joshua compartiendo esta imagen. Y quiero preguntarte a ti si tiene algún sentido esto, que fue algo que estudiando vino a mi corazón, y es que no es coincidencia que el mapa de Bogotá, como puedes ver, está a la derecha, y a la izquierda está el mapa de Israel. Y si quieres bajar en la siguiente hoja, por favor, vamos a encontrar el mismo mapa de Jerusalén a la izquierda y a la derecha el de Bogotá. Tiene una estructura alargada y se prendió eso en mi corazón. Estamos haciendo algo como iglesia, levantando un muro a nivel individual de casas, pero a su vez todas las que están construyendo en Cristo en esta ciudad pueden hacer eso, bendecir toda una ciudad desde su casa, desde su ministerio. ¿Para ti tiene sentido esto que pudimos ver iniciando? Sí, bastante. Es muy, muy impresionante la similitud que hay y sobre todo no es casualidad, pienso, de lo que se ha levantado en esta nación, Colombia, en Bogotá, de todas las cosas que se han hablado, sobre todo con la parte de Israel, la remoción de la embajada como tal. Y yo creo que no es casualidad y es donde Dios nos está llamando a las congregaciones, a la iglesia de Colombia, la iglesia de Bogotá, que nos levantemos a restaurar esas puertas desde nuestras casas. Así como lo aprendimos, cada uno de ellos restauró la puerta al frente de su casa y comenzaba ese trabajo. Así es, una de las oraciones continuas que hacemos aquí en casa, cuando vemos que el mandatario aquí en Colombia rehúsa o se opone, mejor, hace propuestas en oposición a Israel, es un país importante para el Señor, simplemente porque lo escogió por una promesa que le hizo un amigo suyo, a Abraham, y le dijo: los que sean tus amigos van a ser mis amigos, tus enemigos serán mis enemigos. Los que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan serán maldecidos. Cuando una nación y sobre todo una persona de autoridad se levanta en contra de la nación de Israel, es importante para el cielo. Es vistoso por la promesa hecha a Abraham. Así que cuando hay noticias de otros países, pues no hay mucha alerta.
en el sentido de que estamos hablando. Pero cuando vienen noticias sobre Israel y la nación o el territorio que ocupamos, hay un boicot, hay una en contra. Es importante que como iglesia nos levantemos para que Dios mire la autoridad de la iglesia y no del rey o del mandatario de esa ciudad, de ese país. Así que esa ha sido nuestra oración, Señor. Míranos que como iglesia en este territorio colombiano apoyamos tus deseos, apoyamos tus amigos. Y con esto no estoy diciendo que estamos apoyando la guerra, que está allí. No, no, no. Simplemente que como nación bendecida por Dios nos unimos a eso. Lo que este presidente allá haga con Israel, allá él. Pero nos unimos a lo que Dios ama y nos abstenemos de traer juicios, porque es importante para el Señor. Así que todos estos temas se alumbran a raíz de todo esto que estamos estudiando. Y la última imagen, por favor, ingeniero, si quieres ayudarnos. Ese fue el mapa, ahora sí, que diseñé, donde a nivel visual quiero dejarles esta construcción, donde tratamos todas las 10 puertas que están alrededor de la ciudad, tal como se puede ver, y al interior está la puerta 11 y 12, que fueron las últimas dos que estudiamos, simplemente como un recuerdo visual de todo este recorrido, de este peregrinaje, de este andaje que tuvimos al principio. Entonces, quiero dejarlo, si alguno quiere este material, por supuesto, se lo podemos enviar. Muchas gracias, ya podemos dejar de compartir. Y ahora sí entremos en materia. Yo voy a ir dando una introducción, pero tú puedes ir aportando como lo desees. Entonces, como lo estaba diciendo, fueron 10 puertas alrededor y 2 puertas al interior para un total de 12 puertas. ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué Nehemías es llamado por Dios, siente esto en su corazón de pedir un permiso en su trabajo por más o menos 12 años? Vaya permiso. Donde él va a inspirar a otros para que se haga una estrategia. Todo lo que está en ruinas, para que lo haga un solo ejército, solo una pequeña parte del pueblo, va a ser demasiado tiempo. Pero tiene una estrategia impresionante. Y con esto quiero arrancar, que fue la primera enseñanza que se dio frente a su casa. Cada uno frente a su casa se encargaba de construir su casa y el muro que estaba delante de su casa, su tramo, digámoslo, su andén de al frente, para hablarlo en los términos actuales. Lo que esté al frente de tu casa, restáuralo. Compra el ladrillo o ven por el ladrillo, ven por el cemento, hazlo. Y aunque no seas experto constructor, todos se involucraron, pidieron consejo, cómo se hace esto. Y esa fue la primera estrategia. Entonces, cada uno hace parte de que en algo pequeño corresponda a algo macro. Creo que eso nos toca a nosotros. A veces creemos que eso de que oren, de que vayan a interceder por la ciudad, de que prediquen, le corresponde a los pastores, a los profetas, a la gente que tiene tiempo para eso. Pero acá hay una enseñanza. Lo que haces en tu casa ayuda a que se construya un muro en tu casa, pero también en la ciudad. No lo podemos ver, quizás lo despreciamos. Decimos, que yo ore hoy o no ore hoy, ¿de qué sirve? ¿Va a afectar en algo? Mucho. Mucho va a afectar que dejes de hacerlo, no un día, una semana, que no te congregues, que empieces a dejar una vida limpia, que va a afectar eso, sí, cuando haces parte del ejército de Dios. Y eso es lo primero que se implantó como energía para que cada uno de los oyentes pueda activarse y decir, es importante lo que hago, aunque sea pequeño, aunque seamos un hogar de 2 personas, un hogar de 1, lo que haces aporta, que construyas tu ladrillo al frente de tu casa, visto desde arriba, dice, se está levantando un muro. Así que eso es lo primero que recordamos. Ahora bien, inmediatamente nos fuimos a arrancar con las puertas y todo comienza con la puerta de las ovejas, porque todos tenemos siempre un encuentro con el buen pastor, con el Señor. Su llamado es honesto pero delicado. Es guerrero, pero es pacífico. ¿A qué me refiero con eso? Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Para que el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vemos un pastor. No te pierdas, ven a tener vida. Pero luego el verso siguiente dice, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces él es muy honesto en su evangelio, en su buena noticia. Cree. Y es lo primero que Dios nos sale al encuentro, una luz de frente, una puerta donde dice, ¿vas a seguirme? Y si vas a seguirme, hay un camino por delante.
Es decir, seguir a Cristo es un proceso de convertirlo a Él como Rey, como Salvador de nuestra vida. No es una oración que yo hice un día o que me bauticé un día y eso me hace salvo, eso me hace cristiano, eso me hace discípulo, seguidor de Cristo. No. El primer paso es ese, me encuentro con el buen pastor y Él va a quitarme y trasquilarme todas las cargas como oveja y va a empezar un proceso conmigo. ¿Cómo te identificaste con esta puerta o si quieres avanzar en la puerta? ¿Qué podrías decirnos respecto a esto? El Señor es muy paciente con cada uno de nosotros, siendo ovejas. Porque este fin de semana que tuvimos la oportunidad de conocer ovejitas, ellas son tercas. Son bien Bullosas. terquitas, bullosas. Fueron los Cuando animales que más nos pidieron comida, ¿no? sí, son de los que más se asomaban a pedir comida. Y si el otro, había una ovejita bien particular que estaba por allá escondida como diciéndonos por acá, entonces la más fuerte la empujaba y trataba también de volver a comer. Cualquier parecido Con la realidad es pura coincidencia. Sí. Entonces sí, pienso que es bien interesante esa puerta para nuestra instrucción y enseñanza. Es correcto. Bueno, luego vimos, después de la puerta de las ovejas, vimos la siguiente puerta que es la del pescado, que podemos ver acerca del futuro. Cuando venimos al presente, entonces Dios dice, bueno, el hombre tiene problemas con el futuro o el pasado. Así que lo primero que nos dice es, tranquilo, tu futuro va a ser, está en mis manos. De hecho, vas ahora, si te metes conmigo en el proceso, vas a ver que cada vez ves tu futuro menos como antes lo veías. En cuanto a la ansiedad, en cuanto a la búsqueda de propósitos, vas a empezar a tomar decisiones diferentes cuando estás en la puerta de las ovejas a que cuando estás en la puerta de las aguas, por ejemplo. Vamos a ver una visión cada vez más desde Dios cuando nos avanzamos en Él. Y entonces esta puerta nos habla de que Él es nuestra provisión. La puerta del pescado habla de que no nos va a faltar nada en el futuro, que confiemos. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero miren las aves de los cielos. Ellos no trabajan, pero el Señor las sustenta. Miren los lirios del campo, cómo se visten y qué hicieron para eso. Nada. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Y Dios quiere aclarar que nuestro futuro está en sus manos. La siguiente puerta, que es la puerta antigua, precisamente nos va a hablar del pasado. Porque una de las cosas que no nos deja avanzar, no sé si tú has conocido casos de gente que no quiere continuar más allá de saludar de lejos a Dios, es por su pasado. ¿Conoces algo de esto? ¿Podrías mencionarnos algo respecto a esta puerta? Gente que lucha con su pasado y no avanza en ello. Yo pienso que eso es un engaño del enemigo. El engaño del enemigo siempre es decirnos lo mal que estamos y lo mal que estuvimos. Eso es. Hacernos entender que tú no eres digno. Y en esta mañana queremos decirte, ninguno de nosotros somos dignos. Para tenerlo bien claro, no somos dignos. Ningún ser humano en esta tierra es digno del Señor. Sin embargo, eso no le importó a Él. Y por eso Él viene a reconciliarnos con el Padre, a hacernos entender, sí, ustedes no son dignos de recibir al Señor, pero yo vine al mundo para que ustedes pudiesen conocer nuevamente la relación que un día tuvieron con el Padre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si tú estás pasando en este momento por situaciones de que hiciste algo en el pasado, lo dejaste, pero volviste a caer. En esta mañana queremos animarte a que el Señor sabe, lo entiende, Él ha visto y lo importante es que tú dejes ese juez castigador que eres tú mismo. A veces nosotros somos jueces de nosotros mismos bastante verdugos. Somos nosotros mismos, verdugos de nosotros mismos, de nuestro pasado. El pasado ya quedó atrás y el Señor lo conoce, pero Él dice que Él lo alejó de ti y lo alejó de cada uno de nosotros. A Él no le interesa el pasado. Y le interesa es que nosotros cada día tomemos la decisión correcta por Él.
listo. En mi pasado estuve cayendo en, no sé, mentira. Y estoy tratando de luchar con eso. Y hoy en la actualidad volví, mentí, pero Señor, ayúdame y vuelvo a tomar la decisión correcta cada día, cada día, cada día. Es un proceso en Él. En Él es un proceso. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, que nosotros podamos avanzar con Él, dejando todo ese estigma del pasado que hay. Tú eres una nueva criatura en Cristo y cada día vamos a irnos renovando en Él. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Amén. las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Él tiene la capacidad de borrar el pasado sin que nadie te acuse. Ujú. Así que ese es el gran poder que hay en Dios. Me haces acordar aquí tengo mis notas personales, no sé en qué puerta se mencionó, que la actitud de los que construyen es contada. En la Biblia, en los cielos, es contada tu actitud, mi actitud con la que hago las cosas. La misma actitud con la que un padre y una madre valora la actitud del hijo que le es dado una instrucción. Puede obedecer refunfuñando. Bueno, eso en sus casas de pronto no pasa, pero lo hemos visto. Hace caso como las malas, torciendo los ojos, y eso lo ve un padre. Y ustedes saben que el corazón de un padre y una madre no se honra, aunque quede tendida la cama, aunque quede lavada la loza, aunque quede pago el servicio, aunque la instrucción se haga, para un padre cuenta más el corazón. Así es. Puede que haya quedado mal incluso la tarea, pero con un corazón un padre es honrado. Y esto me hace acordar que en Nehemías capítulo 3:20 fue contada la actitud de un hombre llamado Eliasub que dice que con todo fervor restauró otro tramo. ¿Por qué no simplemente como otros lugares dice quedó restaurado el tramo? No, él dice que con todo fervor, o sea, que el fervor que tú le pones al Señor no es en vano. La actitud que tú le pones es contada en los cielos, como también es contado y registrado la mala actitud. Dice Nehemías 3:5, no se prestaron los grandes para colaborar. Entonces, cuando tú no colaboras y te cruzas la calle para no saludar a tu hermano, como dice Isaías 58 en el verdadero ayuno, pasas un bajo perfil, creemos que el bajo perfil puede ser una buena estrategia ante los hombres, pero no ante los ojos de Dios. El Señor ve los bajos perfiles que tú haces y dices, voy a pasar desapercibido. No me voy a conectar a la instrucción que Dios me ha dado o que en la congregación, donde sea que vayas, me han dado. Y yo como que tomo un perfil bajo. Es contado en los cielos, no los hombres, quizás no nos damos cuenta. Pero esa mezquindad de corazón o de actitud o de palabra, de hecho, es contada en la Biblia. Así que quiero mencionarlo porque la actitud trae mucho avance en este peregrinaje del Señor y nos va a hacer la vida como mucho más fácil en construcción al Señor. ¿Quieres decir algo respecto a esto quizás o avanzamos? La actitud es a lo que huele tu corazón. Es Muy a bueno. lo que huele tu corazón. Muy bueno. Esa es la actitud con la que tú respondes, con la que tú hablas, con la que tú actúas, con la que cada uno de nosotros va avanzando en la vida y tienes una actitud frente a cada situación de la vida. Es así, así huele el corazón. Cuando tú tienes una actitud medio chueca o cuando estamos actuando todo el tiempo como contestando como con 50 piedras en la mano, ojo porque ese es el aroma del corazón que tenemos. Wow, qué tremendo. Quiero que tú hables de la siguiente puerta porque, bueno, ya el Señor resuelve nuestro presente, está trabajando en nuestro presente, en nuestro estado del corazón, nuestro futuro y nuestro pasado. Ahora dice, prepárate, porque vienen valles de sombra, de muerte, viene la puerta del valle. Te hago una pregunta, ¿es color de rosa cuando nos metemos en Cristo? ¿O qué significa esa puerta del valle? ¿Qué recuerdas o qué quieres compartir? Pues yo sí quisiera que fuera de color rosa. Todos quisiéramos que eso fuera de color rosa una vez nosotros, o bueno, eso es más bien lo que hemos visto, ¿no? Y conoce al Señor y tus problemas terminarán y vas a dejar de sufrir, vas a dejar de llorar, vas a reír todo el tiempo y eso es como que como un evangelio que no es tanto así. Bueno, habla de la fortaleza y hay algo que me llamó la atención, que hablabas del camino de Cristo, el camino que tuvo Cristo.
Y la revelación que el Señor puso en esa puerta fue bien especial porque Él vino a andar como hombre, luego como siervo y tuvo que llegar a la muerte. O sea, fue un camino descendente. Wow. El camino del valle fue un camino descendente. Entonces, yo no entiendo si eso fue un diseño del Padre para nuestro Señor Jesucristo. No sé, a veces pensamos de que todo para nosotros va a subir y sí, ciertamente el Señor, no quiero decir con esto entonces que ahora tenemos un evangelio de pobreza, entonces si tú eres más pobre, pues mejor, si tú arrastrando zapatos de hace 20 años, súper, no, tampoco. Lo que estamos hablando es que el Señor, nuestro modelo de vida se llama Cristo Jesús. Es Jesucristo, Él es el modelo de vida que anduvo aquí en la tierra como hombre. Yo no sé si usted ha estudiado esto, pero es impresionante, es impactante cómo el rey de todo, el que creó todo, pudo bajarse a la estatura de un hombre tan común como nosotros y venir a enseñarnos a ser siervos, a servir. Cada vez que tú estás sirviendo a alguien, sobre todo a las personas que han sido difíciles contigo, quiero decirte que estás entrando en la puerta del valle. Entonces, si en este momento tú estás pasando y atravesando por esas dificultades con otras personas que han sido injustas contigo, que probablemente te han tratado mal, padres que han sido malos, familiares que han sido difíciles, y tú les sirves con el corazón, con un corazón eh, libre de querer como vengarte. Ahí estás atravesando esa misma puerta que atravesó nuestro Señor Jesucristo, esa puerta del valle, hasta que llegó a la muerte y muerte de cruz. Y en ese momento, cuando tú sirves a aquellos que te han herido, que te han lastimado, nosotros por experiencia propia se los decimos, sientes que tu alma se libera, sientes que tu alma entra a otro nivel, a un nivel de justicia mayor, porque eso fue lo que hizo el rey. Vino a servirnos a nosotros hombres tan malvados y perversos, y él se dispuso por la puerta del valle. Amén. Muchos en esta puerta ya tratan de claudicar porque yo pensé que las cosas se iban a colocar como fáciles, ¿no? Como que, bueno, esto de Dios luego no debería ser más fácil. Y muchos claudican, pero el mensaje es ese. Es temporal, aunque ante en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Es temporal, es temporal lo que allí está pasando en esta puerta. Bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat. Tiene nombre propio esta pregunta. Es nuestro amigo Mateo, es uno de los hermanos que más participan, que nos hace unas preguntas y es un amigo especial que nos hemos edificado con él. Un abrazo, un saludo, Mateo, este atalaya de esta generación joven. Dice, buenos días, tengo una pregunta. ¿Esta reconstrucción del muro y las puertas es el camino para la salvación o para las recompensas de la salvación o para ambas? Esto en función de Hebreos 6. Muy bien. En función de Hebreos 6, el autor de Hebreos, en el capítulo 6 precisamente nos empieza hablando de los rudimentos de Cristo, de la doctrina de Cristo, y en relación a todo el pasaje y al peregrinaje que estamos estudiando, no tiene que ver con el camino de recompensas, porque el camino de recompensas lo vemos al final de la puerta 12. Vamos a ver que nuestro futuro vamos a considerarlo basura. Nuestro pasado queda atrás, lo bueno y hasta lo malo y lo bueno. Los éxitos no son dignos de nuestros ojos, porque nuestros ojos están en Cristo Jesús y nuestro presente es un trabajo continuo de Él. Pero apunta no a nuestra salvación. El que entra por la puerta de las ovejas y decide un camino con el Señor hay un nuevo nacimiento en él ya es salvo. Ahora, ¿qué comienza en él? Un crecimiento espiritual. ¿Qué comienza en él? Una madurez
Ya nació el bebé, entró por la puerta de las ovejas. ¿Qué espera un padre? ¿Qué espera una madre? Que por un tiempo tome leche. Hebreos 6, los primeros versos. Rudimentos elementales, las obras muertas, la doctrina de los bautismos y todos los 6 rudimentos que nos habla Hebreos 6. Pero ¿qué espera? Que avancemos en lo que dice Hebreos, ¿sí? Estar persuadidos de cosas mejores, por ejemplo, nos va a hablar. Dice, hay algo mejor que la leche. Avanza en eso. ¿Por qué? Entonces dice, porque Dios hizo promesas a Abraham. Entonces empezamos en doctrinas, donde va a pasar por la fuente, la puerta de la fuente, por ejemplo, ya empezamos a tomar un alimento más sólido. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que avancemos, que maduremos, para que al final, la puerta de la guardia, que fue la que estudiamos hace 8 días, veamos realmente a un Cristo como nuestro Rey amado, como aquel que cuenta conmigo. Ya no soy un niño consentido que, a ver, ¿cómo hacemos para cambiarle los pañales a este? Todavía está claudicando, todavía volviste a hacer esto. No, ya somos uno que se acerca a su estatura, que le podemos decir, cuenta conmigo, Señor. Yo me uno a tus causas. No tienes que llamarme 3 veces para que yo guerree por esta persona, para que yo ore, etcétera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Mateo, es un camino no de recompensas, porque la recompensa es Cristo mismo. Y los que llegan a las puertas, encontrando a Cristo como revelación, al final arrojan sus recompensas, arrojan sus coronas delante de tanta recompensa que es Cristo en nosotros. Él es la recompensa. Eso no quiere decir que en el camino Él no nos bendice y nos da favores y misericordias, pero porque es la naturaleza de Él, no la recompensa. El pan nunca es negociado por un papá, por un buen papá o por una buena mamá. El Padre nuestro, por ejemplo, que Jesús enseñó, primero dice, danos hoy el pan de cada día, y luego perdona las ofensas. No es que porque estoy ofendido contigo no te doy pan. No. La naturaleza del Padre es bendecirnos en el camino, recompensarnos, etcétera. Pero no es el fin de nuestro peregrinaje, andar buscando sus manos. Buscamos su rostro, el semblante de Él, que Él cuente con nosotros, que su gozo sea nuestra fortaleza, que es uno de los temas subsiguientes de Nehemías. Su gozo, no mi gozo. Si Él está gozoso, esa es mi fortaleza. Esa es mi recompensa. Entonces, este peregrinaje se trata de crecer, de madurar y que al final sea una ayuda para Cristo Jesús, para que Él trabaje conmigo como uno solo. Espero haber respondido en algo tu pregunta, Mateo. Ahora, después del muladar sigue la del valle, sigue la del muladar, la de la purificación. ¿Tú crees que en algún momento alguien que sigue a Cristo tiene que empezar a enrostrarse con su antigua manera de vivir? ¿O puede llevar una dualidad de vida? Bueno, yo puedo llevar mis antiguos hábitos, mentir, etcétera. O eso en algún momento empieza a ser mella u obstrucción en el corazón y en el avance del peregrinaje. ¿Qué piensas tú? Sí, claro. Lo que pasa es que, no sé, en algún momento nosotros lo hablábamos acá en el ministerio y es cuando vimos el tema en el espejo, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos a diario una confrontación con nosotros mismos, ¿sí? A veces miramos mucho la vida del vecino, la vida de la otra, y mira que ay, mira que el otro, pero en realidad hablábamos de que debemos dejar esto y confrontarnos a nosotros mismos en el espejo. ¿Y quién es el espejo? El Espíritu Santo. A ver, si tú recibiste al Señor Jesús, no puedes andar en una dualidad de vida. O si quieres, puedes hacerlo. Corrijo, puedes hacer lo que tú desees hacer, pero no es correcto. No está bien que nosotros, digamos, somos de la luz, pero en nosotros sigan existiendo decisiones por las tinieblas y sigamos inclinándonos a las tinieblas. Entonces, miremos cada acción que nosotros tomemos pensando en, ¿y Cristo tomaría esa decisión? ¿Será que Cristo iría a ese lugar? ¿Será que Cristo sí se metería a esos lugares donde yo no debo estar? ¿Hablaría esas mentiras? Voy a comentarles una experiencia que tuve y quiero exponerlo porque
Fue bien particular. Estuve en la búsqueda de trabajo porque quiero pues buscar nuevas oportunidades con mejores sueldos, ¿no? Y se presentó la oportunidad de la vida. Yo dije, esta es. Yo le dije a mi esposo, sí, esta es, esta es. Teníamos que grabar un video y todo. Y pues mi sueldo actual es muy poquito. Realmente es mínimo. Y la propuesta era para un sueldo grandote, muy soñado por cualquier persona que esté trabajando en la parte de desarrollo de software. Yo dije, Dios, esta es la oportunidad, esto es, iba todo súper bien, me dijeron, listo, pasaste el otro proceso, el otro y el otro. Entonces yo le dije, Ale, sí, está bien. Y me grabó un video y llegó la parte de, bueno, ¿y cuánto es tu salario? Y me corta mi esposo y dice, tienes que decir la verdad. Yo iba a decir un poco más para que me subieran más. Y él dice, entonces, ¿qué justicia hay? Si no hay justicia en nosotros, ¿qué justicia habría? Entonces, fue como, ay, sí, lo siento, está bien. Se los comento porque quiero que ustedes sepan que todos somos seres humanos que luchamos de carne y hueso, que estamos cada día tratando de agradar a nuestro Señor, aunque es bien complicado. Quiero decirles que no pasé al trabajo. Claramente. Pero sí, pero fui confrontada y dije sí, siempre, porque uno tiende a decir esas pequeñas bobadas que son tonterías, porque mentir por algo que no es necesario. Y sí te restas a ti autoridad, y sí te restas a ti bendiciones, ¿sí? Entonces es mejor decir no. Perdí, fue que sí, pero gané algo mayor en el cielo. Así es, y quiero recordarte lo que te dije esa noche después, y lo compartimos para edificación de alguien que esté pasando la misma tentación. Lo que Pablo le dijo a la iglesia en Filipos, en Filipenses, lo he perdido todo, o lo tengo como perdido. Tú perdiste un trabajo, o la posibilidad de un trabajo, pero por ganar a Cristo. Entonces, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿Con qué justicia vas a mantenerte en un lugar donde tú dices, soy Dios, y después vas a dar el testimonio? Dios me dio un trabajo. No, Dios va a decir, no me meta a mí en esas cochinadas. Métete a la puerta del muladar. Exacto. A mí no me metas ahí. Vamos y te limpio, pero no digas que yo te bendije con eso cuando fue producto de una mentira, de un fraude, etcétera. Pero cuando perdemos por ganar a Cristo, hemos encontrado vida eterna. Entonces quizás perdimos aquí, pero ganamos allá. No tenemos para acumular aquí, pero vamos acumulando allá, y de Cristo es la recompensa. De Cristo es el exaltar. Así que le animamos a que con estos ejemplos prácticos usted se identifique que de tanto en tanto tenemos que pasar por esa puerta y decir, oh, guárdame Señor, líbrame Señor, porque los que son de Cristo, Gálatas 5:24, han crucificado su carne con sus deseos. Es un buen deseo tener un mejor trabajo. Pero los que son de Cristo crucifican eso con fin de ganar y crecer en el camino de Cristo. Así que gracias por comentarnos esto. Entonces, sin duda alguna, lo que estabas diciendo, tenemos que decidirnos. ¿Sí soy de Cristo o no soy de Cristo? ¿Por qué? Porque el siguiente paso nos va a encontrar definitivamente por una puerta de agua, una puerta llamada puerta de la fuente. Y por esa fuente, aunque tú te hagas el de los ojos chuecos y no, nada está pasando, yo estoy bien, pero no hay asuntos arreglados en ti, conscientes pecados, conscientes lo torcido, no vas a poder avanzar. Estás estancado. Tu vida espiritual no va a avanzar, y por ende tampoco tu vida terrenal. No va a avanzar, no va a avanzar, porque Dios necesita limpieza. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres ver al Señor? Busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y allí en esa puerta de las fuentes al Señor va a empezar a lavarnos. Va a empezar. Y
al estar en la puerta de la fuente, tengo que estar limpio. ¿Por qué? Porque de una misma fuente, dice Santiago, en su carta, capítulo 3, va a decirnos que por una fuente no puede salir dos aguas. O sale dulce o sale amarga, pero no pueden salir. Entonces, de nosotros no puede salir esta dualidad de vida. Y aunque tú consientas pecado y digas, todo aparentemente nadie se ha dado cuenta, estoy dando agua aparentemente viva, no, realmente de espíritu a espíritu estás contaminando, aunque estés diciendo lo correcto, aunque te vistas correctamente, pero en lo espiritual estás amargando, estás yendo en contra de los diseños de Cristo. Así que la puerta de la fuente, luego la puerta de las aguas. Toda esta puerta de las aguas nos habla de una revelación. ¿Recuerdas que nos habla el Señor en la puerta de las aguas? Él es el agua viva, hablamos del Espíritu Santo. ¿Qué podrías decirnos de esta agua que está hablándonos de allá un crecimiento más maduro? Bueno, vamos a responder esta pregunta y ya respondo la Okay. dice, ¿cuál puerta ayudaría a los hijos a volver a construir su primer amor para Dios? Bueno, quiero que respondas esa, está preciosa esa pregunta. Bueno, ¿Cuál puerta ayudaría a los hijos a volver a construir su primer amor para Dios? Wow. Recordemos lo que el Señor le va a decir a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso era la Nueva York, la capital del mundo en la época donde se escribe el Apocalipsis. Es una iglesia de las más lujosas en cuanto a que había mucha gente intelectual allí, habían recursos y trabajaba en una iglesia muy activista. Sin embargo, se dice, yo conozco tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, vuelve a hacer las obras que hacías antes, donde has caído, le dice el Señor, de donde has caído. Entonces, el primer amor habla de hacer todo para el Señor. Cuando el activismo reemplaza el amor, es decir, hacemos ya las cosas por inercia, ya sé cómo se hace el protocolo, yo ya, por ejemplo, si tú tienes tu negocio y tú ya eres un experto en tu negocio y ya no tienes que orar, Señor, qué estrategias hago. No, tú eres un buen estratega, tienes planes de publicidad, etcétera, etcétera. Pues no oras. Esa dependencia en tu capacidad hace que poco a poco vayas perdiendo el primer amor. Entonces, la clave para no perder el primer amor es no perderlo a Él. Él es el primer amor. Es decir, asegurarnos de que en cada puerta donde estemos, tú puedes estar en la puerta de las ovejas, que es donde inicialmente se comienza con el mayor fuego. ¿Sí? Y tú ves a esa ovejita y habla mucho, y siempre está, yo quiero testificar, yo quiero, ¿y qué dice esto la Biblia? Y poco a poco va adquiriendo conocimiento. Como que ya, entonces ya conocimiento de la siguiente etapa, los siguientes semestres ya no se ve tan activo, porque cada vez pues ya no me sorprende tanto. Pero el no perderlo a él de vista en cada proceso. Tú puedes estar en la puerta de la guardia y ser aparentemente alguien muy maduro. Pero si lo has perdido a él de vista, vas a estar en esa guerra, incluso guerreando por otros solo, sin el primer amor. Entonces el primer amor nos habla de que él tengamos cuidado en todo. Por eso oramos por los alimentos. ¿Por qué? Porque recordamos que aún cada día no fue porque nosotros hicimos un buen trabajo y llegó a nuestra cuenta bancaria un dinero. No, fue porque Dios nos da la provisión, que ese alimento esté ahí dentro. Y no queremos perderlo de vista, no lo queremos hacer a un lado. Entonces, para responder a esta persona que nos pregunta, no pierdas de vista a Cristo en todo lo que hagas. Aún en lo que eres fuerte, negociante, aún como madre, como padre, en cualquiera sea tu rol, asegúrate de traerlo a Él para que no pierdas tu primer amor. Así que no hay ninguna puerta. Es Cristo Jesús como rey de cada puerta, el que te abraza y te dice, yo soy tu puerta de oveja, yo soy la puerta de tu pescado, yo soy la puerta del valle, yo soy la puerta del muladar. Y al final, para esta persona y todos, les tengo un ejercicio que hice aquí con mis apuntes, donde Cristo se revela, por lo menos en mi experiencia, este cuadro podría hacerlo cualquiera,
de cómo Cristo se revela en cada puerta. Entonces Él es el rey de cada proceso de tu vida. Por ejemplo, a la edad que tenemos nosotros, deberíamos de tener la misma pureza de un niño de 6 años. Entonces no está bien, por ejemplo, para perder el primer amor, decir, uy, esto no es para niños, que los niños se tapen. ¿Y por qué no te tapas tú también? No deberías no perder ese primer amor, esa primera pureza y decir, no hagamos esto. Mi esposa y yo nos cuidamos de ver personas besándose en películas, aún en películas cristianas. ¿Y por qué? Si somos esposos, no conviene, no nos aporta, no nos edifica. Tambos, no, estamos buscando pureza. Estamos buscando que en el diseño de Dios se descubra todo en el matrimonio, que toda sensualidad, que toda excitación sea dentro de un matrimonio. Entonces, ese tipo de cosas pequeñitas que decimos que los niños se guarden, guardemos nosotros también, que en cada rol, que en cada compromiso nos aseguremos de estar honrando al Señor. Cuando nos creemos dependientes, fuertes, en algo lo perdemos a él de vista y por ende es primer amor. Espero haber aportado en algo, si quieres decir algo también. Y ya entrando a la puerta de las aguas, que pienso que también también aporta a la respuesta que diste a esta pregunta. Juan 7:37 dice, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua vida. Y acá se nos decía encargarle el poder a Cristo. El que cree quiere decir el que depende de mí. Aquel que depende de mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando tú dependes de, por ejemplo, si tú tienes un jefe o si eres jefe, vas a ver que los empleados te preguntan constantemente, oye, ¿qué debo hacer? ¿Puedo tomar esta decisión o tú qué opinas? Es decir, otros dependen de ti para ese tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces, esa misma conducta nosotros deberíamos tener con el Señor. Padre, ¿tú qué opinas? ¿Debería yo hacer esto? ¿Debería yo tomar esta decisión? ¿Tú qué opinas? Porque así nos evitamos que las aguas se vayan secando. ¿Y cómo se secan las aguas? Lo que decía mi esposo ahora, alejándonos en las pequeñas decisiones. Entonces, si queremos que las aguas, esas puertas de las aguas, avancen nosotros, la idea es que nosotros podamos tomar a Cristo en las pequeñas decisiones, en las que a veces nos parecen tonterías, a veces decimos, no, pero eso ya es fanatismo, eso sí ya es locura. Sí, el Evangelio en Cristo es una locura, pero nos guarda. Recordemos siempre que la tendencia humana es al pecado, es a pecar, a pecar, a pecar. No es que tú tiendas a ser cada día mejor, no, tú tiendes tú y yo y todos nosotros tendemos al pecado, a la falla, a buscar el placer, el saciarnos, el sentirnos nosotros mejor, ¿sí? Entonces, esa es la puerta de las aguas. Las aguas, bueno, viene una puerta que es una puerta preciosa. Mi favorita. Bueno, coincidimos en eso, es bueno, hay varias, pero esta es una preciosa. Pero quiero entonces, ya que es tu favorita, háblanos de la puerta del caballo. ¿De qué habla la puerta de los caballos, por favor? Bueno, para mí cuando comenzaste a hablar de eso, para mí los caballos es uno de mis animales favoritos, porque es un animal más bien silencioso. Todos los animalitos en sí, pues tienen sus penas como solitos, hay unos que se quejan más que otros, pero en sí el caballo es un animal de silencio y de muchos procesos, y es un animal muy fuerte, es muy guerrero, para eso fue diseñado, realmente, para eso, para soportar difíciles cargas, llevar. Es un animal precioso, por eso me agradan tanto los caballos. Me gusta que esta puerta fue reconstruida al frente del Palacio del Rey. Pero una de las cosas más especiales es que se nos comentaba de que el jinete, cuando los caballos son adiestrados para la batalla, los caballos se ponen uno frente al otro y menguan mientras los jinetes
pelean en la batalla. Wow. Entonces, yo tomaba la posición como ese día imaginándome yo como un caballo y permitiendo que mi jinete, que es mi Señor Jesucristo, pelee por mí las luchas que no puedo yo pelear ni ganar. Y para eso, para que mi jinete tenga un buen caballo, un caballo fuerte, dispuesto, con un corazón humilde, que se deje domar, porque hay caballos que son indomables, salvajes, y no se dejan domar. Quiero que mi jinete tenga ese caballo dispuesto para la guerra. Entonces lo que hago es, ese día recordé que este tema de las puertas que hemos venido hablando, también el Señor ya no lo habló con una palabra que el Señor nos había hablado de los anillos. Entonces, de esos anillos que también nos fue enseñado también. Entonces, miren que el Señor nos ha estado hablando de todas estas cosas y para eso, antes de la guerra, el caballo debía comer bien, descansar bien, tener una limpieza profunda para mirar cualquier lesión, enfermedad. Entonces, a veces nosotros abandonamos todo el tema de lo que físicamente en estos cuerpos vivimos. Entonces nos alimentamos pésimo, dormimos pésimo. Somos las personas que conocemos al Señor y somos malos administradores con nuestros cuerpos. Pero si tú quieres ser un buen caballo, para que el jinete también tenga su posición, número uno, debemos morir como se nos enseñó aquí. Aquí nos decían que las personas nacen 2 veces y mueren una sola vez. Tenemos un nacimiento natural, que es cuando somos engendrados por nuestra madre, y el nacimiento espiritual, ¿verdad? Pero hay otros que deciden morir sin ese nacimiento de nuevo, es decir, sin recibir a Cristo en sus corazones. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos haciendo ese proceso de convertirnos en verdaderos caballos para que su jinete pueda ganar por él las batallas. Así que si tú te ves luchando o si nosotros nos vemos luchando batallas infructuosas, es porque tú quieres ser el jinete. Es porque tú quieres estar ahí montado, ahí peleando, y tú no vas a ganar, ni nosotros vamos a perder siempre. Nosotros somos esos caballos que debemos cuidarnos tanto espiritualmente como físicamente para que ese jinete gane por nosotros. Wow. Sí, recuerdo que fue una de las puertas en las que más estuvimos estudiando. Fueron como 3 sesiones que estuvimos, 3 domingos estudiando, porque es precioso. Si alguno de los que está conectado quiere recordarlo, allí en el canal de YouTube están enseñanza tras enseñanza para que pueda ahondar en esto. Bueno, la siguiente puerta es preciosa también, que es la puerta oriental, que nos habla de la segunda venida de Cristo. Para entender la segunda tenemos que haber entendido la primera. Respuestas como de, a ver, ¿tú sabes por qué vino? ¿A qué vino el Señor? ¿Qué dice la Biblia de que vino a ser el Señor en su primera venida? Porque entendiendo eso vamos a entender la segunda. ¿Sí? A veces no tenemos ni idea. Algún día el Señor vendrá, ¿cierto? Pero mientras tanto, ¿qué estás haciendo? Mientras tanto, ¿cuál es tu peregrinaje? ¿Aceptaste el Señor y en qué me involucro? Bueno, de eso nos está hablando, de lo que te ocupas mientras Él viene por segunda vez, que vivimos con la esperanza que el Señor nos recoja, sería lo más maravilloso. Pero si no, si nos correspondió ir a la tumba y luego ser resucitados por Él, la generación que le corresponda debe el Señor encontrarla ávida en lo que estás haciendo. No sé si en esta puerta quieras decirnos algo también. Solamente como para que recordemos que esta es una de las puertas que permanece actualmente. Correcto. Ahí está como recordatorio, esa puerta vieja. Qué interesante porque es vigente, su promesa de que Él vendrá por segunda vez y lo corrobora un elemento físico también. Qué precioso. Luego viene esta es otra de las puertas favoritas, la del juicio. ¿Te acuerdas que era juicio? Que nosotros entendemos por juicio como que, uy, no, me van a condenar, me van a castigar. Pero ¿recuerdas que era juicio de que nos hablábamos en esta ocasión? Un llamar a cuentas. Correcto. No solamente decir, ven, ¿qué pasa? ¿Por qué has estado de esa manera?
Sí, es un llamar a cuentas. Y se nos explicó todo el proceso de la plata y esta también fue una de mis puertas favoritas. Y de ese refinamiento que tiene que tener la plata para ser purificada y ser verdadera plata y para la venta. Y cómo tenemos nosotros que ir en ese proceso de vida para ser purificados también y que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Cada día vamos a tener ese proceso de esa ruta de la plata en la puerta del juicio. Ok, hablamos, algo mencionó esto, que fue muy impactante a nivel personal y es como la puerta número 10. Y lo comparábamos con la parábola de las 10 vírgenes. Y las vírgenes en esa parábola que nos habla Lucas, habla de la iglesia. Y la iglesia en esa parábola, el 50% es insensata y el otro 50% es prudente. Y hablamos del énfasis que para venir y estar listos para estar a cuentas con Dios, debemos de enfocarnos más que en la estructura, la lámpara, en el aceite. Toda la iglesia tiene una estructura, se debe tener una estructura para una reunión, no, reunámonos a qué horas, no sé, miren a qué horas nos reunimos, no, hay un cronograma, hay una estructura, por supuesto, de orden, pero eso no es lo importante, esa no es la esencia es que haya aceite, porque el fin de la lámpara es alumbrar, y a su vez hay 10 revelaciones de Jesús como yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Y así encontramos en los evangelios 10 veces en que Él se revela como yo soy. Así que aquí encontramos algo. Es la iglesia, las 10 vírgenes, las encargadas de revelar al Cristo, al yo soy. ¿Quién? Si alguien pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está alumbrando Dios? ¿Cuál es el tema del periódico actual en el cielo? ¿Quién debería decirlo? Las 10 vírgenes, porque conocen las 10 revelaciones, las 10 facetas de Cristo Jesús. Así que es impactante que Dios quiere involucrarnos, pero depende de nosotros que trabajemos, y esto muy unido a lo que la pregunta que nos hacían hace un momento, de cómo no perder ese primer amor cuando nos enfocamos en la estructura y no en el aceite, no en la comunión con Dios. Así que es importante, quizás alguno de los que les gusta leer mucho se aburriría en esta serie porque diría, 4 meses, bueno, 3 meses y medio, y solo leyeron Nehemías capítulo 3, un verso del capítulo 8 y un par de versos del capítulo 12. ¿Qué es esa lectura? A ver, ¿dónde está la estructura de leer? O sea, han pasado 3 meses y han leído 9 versículos más o menos. Sí, porque más que tú abarques la Biblia en un año, pero aquí no quedó nada, más que tú digas, uy, qué serie tan buena, ¿qué aprendiste? No, es el aceite, ¿qué puedes sacarle jugo? Y sí, y sé que los que han seguido juiciosamente esta serie sí que podrían hablar entonces de un peregrinaje. Si alguien les pregunta cuál es el camino de madurez de un cristiano, creo que cualquiera del MLS ya puede dar esta serie. Sí. No por lo que están las enseñanzas en YouTube, sino por lo que conoce ya y hemos sacado el jugo. Así que me interesa más que 3 meses y medio hayamos entendido esos 9 versículos, a que hayamos dado un cúmulo de estructura donde no hay vida, donde no hay comunión. Así que esa es la puerta que nos llama a eso, a más el aceite que la estructura. Bueno, aquí entonces nos rodeamos toda la ciudad, 10 puertas. Ahora ingresamos a la ciudad y vimos las dos últimas puertas, la puerta de Efraín y la puerta de la guardia. Háblame, por favor, de la puerta de Efraín. ¿Qué fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué quieres compartirnos al respecto de la puerta de Efraín? Que nos habla de esa fructificación de Efraín. ¿Recuerdas que es el hijo de José? Que el Señor cruza las manos, que es fructífero para Dios, que es exitoso en Dios. Sí, entonces es como todo lo que hemos venido hablando también. Ser fructífero para Dios no es lo mismo que ser fructífero para el mundo. Entonces, para el mundo, tú eres fructífero cuando tienes bienes, cuando tienes capitales en el banco, inversiones, todo eso quiere decir que tú eres fructífero, pero que si no los tienes, entonces eres un fracasado.
Y puede que para el mundo el concepto de ser doblemente fructífero sea así. Sin embargo, para el Señor no es así. Es mayor riqueza que nosotros tengamos la libertad en Cristo, de que podamos asistir a un servicio los domingos como estos en paz, ¿sí? Con tranquilidad, que podamos conectarnos, recibir la palabra del Señor, pero a veces nosotros lo hacemos para disimular, para tapar muchas veces nuestras conciencias que no han sido purificadas y pasadas a través de lo que decía mi esposo, la madurez de Cristo de estas 10 puertas, y queremos ante los demás mostrar que somos fructíferos, pero en el interior realmente no estamos llevando una vida en Cristo, peleamos con nuestros hijos, peleamos con el perro, con las mascotas de la casa, peleamos con el de al lado, el de al frente, con todo el mundo peleamos. A todos culpamos de la vida tan desgraciada que nosotros tenemos, pero no nos damos cuenta que no hemos pasado por esa madurez que nosotros decidimos tener. Una vez decidimos por el Señor Jesucristo, Señor, yo te acepto y te recibo en mi corazón, pero voy a entrar en ese proceso de madurez en Cristo Jesús, que es lo que realmente hablan estas 10 puertas. Y yo les digo, si ustedes pueden volver a ver la serie también de los anillos que un día hablamos, véanlo. Miren que es bien interesante. Tuvimos encuentros presenciales, también virtuales, donde todo esto se nos había hablado ya. Y el Señor está volviéndonos a hablar. ¿Por qué? Miren, el tiempo que estamos viviendo son los últimos tiempos en realidad. Ustedes dirán, ay, qué exagerados. Siempre se ha dicho lo mismo. Siempre se ha dicho lo mismo, pero en realidad es cierto. No hay, nuestros hijos, estamos orando que mi hijo que probablemente vea muchas más cosas de las que nosotros no veremos y se enfrente a la venida del Señor. Que la luz de Cristo no se apague y sea una antorcha de generación en generación. Así es. En esta puerta, ¿recuerdas que hablábamos de que entonces Dios nos llama a una madurez de que hay una batalla que se libra a nivel natural? Pero hay otra que Dios dice, bueno, ahora ven, cuando finalice tu día o comience tu día, como sea, ven a la otra batalla, que es una batalla contra un enemigo llamado Amalek, que hace oposición, y estudiamos preciosamente acerca de este espíritu de Amalek, de cómo se opone y cómo él va detrás de esa reserva de fuerzas. Yo acabé mi día, llegué a mi casa a 7 de la noche, me queda un poquito de fuerzas. Sería sabio que en lugar de prender Netflix y darle mis últimas fuerzas, que detrás de eso está Amalek, a ese Netflix, ese poco de fuerzas, ¿por qué no vamos a la montaña? La cita que tiene Moisés a Aarón y Hur. ¿Recuerdas cómo hacen a Aarón y Hur para ayudarle a decir, vamos, debe ser exitoso en Cristo, ve a la montaña? ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, le alzan los brazos a Moisés, uno de un lado y otro del otro. Porque cuando Moisés bajaba los brazos, Israel perdía, ¿no? Pero cuando él los mantenía arriba, prevalecía. Entonces, se nos recordaba esto y recordando también que esta puerta de Efraín es una de las puertas al interior, que trabaja con el interior. Y no es que nosotros tengamos nada contra Netflix ni YouTube. De hecho, usted nos está viendo gracias a la tecnología. Y hay series muy buenas en Netflix. Sí, en Netflix también hay series buenas. No tenemos nada en contra de estos canales. Nos parece que son herramientas, si se saben usar, buenas. Pero empieza a ser malo o bueno, desviándonos de nuestro propósito cuando tu tiempo es dedicado en exceso a esto. Cuando tú prefieres esto que al Señor, ahí está el problema, porque entonces ahí está tu corazón, en las series de Netflix, en las series de YouTube, en las series de yo no sé qué más canales hay, YouTube, bueno, Prime Video, bueno, entonces estos
plataformas que hay actualmente, ahí se convierte en un problema. Y ahí es cuando Amalek empieza a quitarte la última fuercita que te quedaba para orar. Esa última fuercita que te quedaba para orar, ¡pum!, te la quita y ahí es cuando ataca. O cuando nos quedamos dormidos orando. A mí me pasa muchas veces, la verdad, porque terminamos acá súper agotados y nosotros por lo regular no tratamos entre semana de no ver televisión y nos hacemos el devocional y estamos orando y yo soy la primera a veces en claudicar porque, pero digo, bueno, me duermo, pero orando, ¿no? Dios, mira la actitud. Con fervor se quedó dormida. Muy bien. Sí. Muy bien, dedicamos 2 domingos a esta puerta porque yo en mis apuntes les digo a ellos cuando acabo, no dije ni la mitad de lo que quería decirles, pero hay mucho que ahondar. La última puerta nos llevó al clímax de madurez, porque nos habla de la puerta de la guardia, ¿cierto? Donde finalmente yo me presento como esclavo, como un guardia ante el capitán. Dice, ¿qué hay que hacer? Estoy con mis manos desocupadas, estoy con mi corazón dispuesto. ¿Qué hay que hacer? Ya mi pasado quedó atrás, mi presente estás tú, mi futuro es basura, tú eres mi futuro, me he limpiado, he comido ya comida más gruesa, tú eres mi fuente, tú eres mi agua, yo he pasado por la puerta de los caballos, en fin, he avanzado, espero tu venida. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y el Señor te dice, eres una atalaya conmigo. Y aquí le digo, ¿por qué digo que el clímax? Porque es para hacer lo que mi rey diga, lo que mi capitán diga. Y para eso se necesita un corazón de esclavo. Aquí en la puerta de la guardia no hay alguien que diga, no, pero es que es mi cuerpo, yo puedo hacer algo con mi cuerpo. No, pero es que es mi tiempo y yo hago con mi tiempo lo que yo quiera. No es que no hay que congregarse, no hay que diezmar, no hay que... No, aquí hay un nivel de entendimiento, se han batallado todo a nivel doctrinal, todo a nivel emocional, hemos avanzado. No que seamos perfectos, no. No quiere decir esto que llega a un nivel de perfección. Ese día será cuando reciba un nuevo cuerpo y ya la ley en estos miembros no me tiente, etcétera. Eso es otra cosa, no. Estoy hablando de un clímax de disposición. Hay algo que yo molesto con mi hijo, que le digo que esta es la generación del pero es que. Uno manda una instrucción y es, pero es que puedo hacer primero esto, pero es que puedo hacer eso, pero es que todo. ¿Por qué no me haces caso y en silencio? Y muerdes una toalla en oración y luego sales con una sonrisa y obedeces, te conviene. Pero para llegar a esa actitud de esclavos, como todos los, bueno, lo que mencionamos, Pablo, Santiago, se van a declarar esclavos de Cristo, siervos de Cristo, donde mis deseos ya no cuentan. No, pues yo tengo voz y voto. En un reino no hay voz y voto. En un reino se hace lo que el rey dice. Así que es el clímax donde solamente su voz es mi ley. Su mandato es mi mandato. No hago nada sin que mi rey, sin que su venia esté conmigo, hasta que mi reino me autorice. Hasta que no tenga paz. No es que voy a viajar. ¿Para qué orar por eso? Esté por allá, por favor. No, lo que mi rey diga es tiempo de viajar. No lo que mi dinero diga, no hay dinero. No, 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 no. Lo que mi rey diga. Es tiempo de comprar, no es tiempo de comprar, es tiempo de ver, no es tiempo de ver. Es un clímax en esa madurez. Y yo quiero pedirte, amor, que cerremos esta serie en oración, inspirando a otros para que tomen la cena, no sin antes decir que en el día de la dedicación, Nehemías va a encontrarse con Esdras y van a hacer algo poderoso. Cuando tú estás dedicado al Señor o con el primer amor, vas a encontrar algo. Sed porque lees la Biblia. Y yo te pregunto, ¿dónde está la Biblia en este momento? Tu Biblia. ¿Dónde está? Eso habla de tu sed, de tu primer amor. El día, lo menciono porque el día de la dedicación, cuando acabaron todo, Nehemías hizo y Esdras hicieron 2 cosas. La primera es que vamos de todos los lados de los levitas que hayan, vamos a cantar al Señor. Y segundo, vamos a leer la ley de Moisés. Y dice que desde las 6 de la mañana, esto va a encontrar usted en Nehemías 12, desde las 6 de la mañana
se pararon a leer. Todos, niños, mujeres y varones. Y Esdras lo leyó desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, aproximadamente 6 horas leyendo la Torá. Y esa es una de las señales cuando hay amor por madurar. Cuando quieres madurar, pasas tiempo con él. Y quiero que por favor, que nos quede claro algo de esta serie. En todas las puertas, empieza a hacer este ejercicio Esdras y Nehemías el día de la dedicación. En el sur de Jerusalén está la puerta del Muladar y la de las fuentes, como vimos en el mapa. Y un grupo de adoradores, de cantores, van por este lado y van cantando al Señor. Y el otro, por el otro lado, en dirección contraria, y se van a encontrar todos en el templo. Hacen eso en forma de corazón. Es precioso. Wow. En forma de corazón. Y en el templo se encuentran y tienen la lectura, etcétera. Entonces, en todas las puertas, procesos que Dios te tenga, alaba al Señor. Alábalo. Alábalo. Y yo hice un ejercicio del que les hice al principio y quiero leérselo rápido, donde yo encontré a Cristo Jesús revelándose en cada puerta. En la puerta de las ovejas, Él es mi buen pastor. En la puerta del pescado, Él es mi provisión, el Dios que se provee. En la puerta antigua, Él es mi redentor, nada que ver con mi pasado. En la puerta del valle, Él es mi fortaleza. En la puerta del muladar, Él es mi purificador. En la puerta de la fuente, Él es el que me rejuvenece. En la puerta de las aguas es mi agua de vida, mi aire, el que trae frescor en cada momento. En la puerta del caballo, Él necesita mi firmeza para él ser mi guerrero. Él es el que pelea por mí. En la puerta oriental, Él es mi Mesías prometido. Él pronto volverá por mí. Si estoy con vida, me arrebatará. Si muero, me resucitará. En la puerta del juicio, Él es mi Salvador. Él me atavía para estar delante de Él. En la puerta de Efraín, Él es mi gracia, Él es mi porción de mi herencia, Él es mi fructificación, mi prosperidad. Y en la puerta de la guardia, Él es mi rey. Y quiero que por favor cierres este periodo como el Señor te guíe, inspirando a que en todo tiempo alabemos, que nos haya una sed por la lectura en este mes de la Biblia y en los años que vengan, por su palabra, y podamos dedicarnos al Señor. ¿Qué es dedicarnos? Voy a apartar mi corazón para ti. Mi corazón te pertenece. Sé que aún yerro mucho, pero mi corazón te pertenece. Decidí por ti avanzar. Y finalizamos tomando la cena. Por favor, puedes hacerlo. Recordemos que el Señor, por amor, todo en Él es por amor. Por amor Él vino a salvarnos y por amor Él viene nuevamente. Por amor nos habla cada día y pone a personas que nos hablen de su amor. Es por amor. Padre, damos gracias infinitas. No podemos, Señor, expresar con palabras todo la gratitud que sentimos en nuestro corazón de que tú, por amor, solo porque nos amas, hayas entregado a tu Hijo y le hayas permitido vivir como uno de nosotros para entendernos, para entender por qué claudicamos tantas veces, para entender nuestros cuerpos, cómo se cansan, cómo luchan, cómo enferman, por qué lo hacen. ¿Por qué tenías que hacer esto? Solo porque nos amas. Solo por ese amor inmensurable. Haces posible lo imposible, Padre. Y en esta mañana, por amor, porque te amamos y porque queremos corresponder en alguito. Ese amor, Jesús, que no tiene ni comparación, ni precio, ni se puede, Señor, igualar. Señor, recordamos que hace más de 2000 años moriste en la cruz del Calvario. Viniste a servirnos como hombres. Viniste a lavar nuestros pies, a perdonarnos, a decirnos que somos tus hijos, a perdonar nuestros pecados, a sanar nuestras almas heridas y confundidas por el pecado. Señor, en esta mañana tomamos tu sangre dándote las gracias, Señor,
Tú dijiste que hiciéramos esto en memoria de ti, en memoria de este momento tan precioso, donde moriste, pero resucitaste para darnos la vida y para recordarnos que un día volverías por nosotros. Y sabemos que ese tiempo ya está cercano. Sabemos que todo en el mundo está anunciando que tu tiempo está más cercano que nunca. Y te damos las gracias, Señor. Recordamos en esta mañana el poder de tu sangre y el poder de tu cuerpo. Y que en Cristo Jesús lo tomamos y hacemos partícipes, Señor, en esta mañana de tu sangre, tomando de la copa y el cuerpo. Por favor, hágalo allá en su casa. Y si está quizás en discusión con sus familias, déjelo, apártelo. Dele un abrazo a la persona que tiene a su lado y perdónense. El Padre resumió. ¿Cómo resumiremos todo esto? Solo en una cosa. Un nuevo mandamiento les doy. Aleluya. Que se amen los unos a los otros. Gracias. Y eso es, Señor, amor. Compartamos de la cena. Quizás un comentario final para despedirnos de las personas. Les amamos. Con todo el corazón nos tomamos un poquito de su tiempo, pero les amamos. Que el Señor los bendiga. Ánimo en tu peregrinaje con Cristo Jesús. Bendiciones.